Durante años te enseñaron una idea aparentemente lógica: el precio sube porque aparecen compradores, el precio baja porque aparecen vendedores. Suena razonable, parece evidente, incluso parece imposible discutirlo. Pero Richard Wyckoff observó algo que no encajaba con esa explicación. Porque si el precio se moviera únicamente por la aparición espontánea de compradores y vendedores, muchos movimientos importantes jamás habrían ocurrido de la forma en que ocurrieron. Y fue precisamente esa contradicción la que cambió la forma de entender el mercado. Porque Wyckoff comenzó a notar algo inquietante. Los movimientos más importantes parecían prepararse mucho antes de que el público pudiera verlos, mucho antes de las noticias, mucho antes del entusiasmo colectivo, mucho antes del miedo generalizado. Había señales, había comportamiento, había intención y sobre todo había una lógica oculta detrás del precio. El problema es que gran cantidad de operadores observan únicamente el resultado. Observan la vela, observan el movimiento, observan el gráfico cuando todo ya ocurrió. Wyckoff decidió observar algo diferente, decidió estudiar el proceso que ocurría antes del movimiento, y esa decisión lo llevó a desarrollar una de las ideas más influyentes de toda la historia del análisis de mercados. Una idea tan poderosa que más de un siglo después sigue siendo utilizada por operadores profesionales, gestores institucionales y analistas especializados. Esa idea fue llamada Composite Man, el hombre compuesto, pero para comprender su importancia primero debemos enfrentar una realidad incómoda. Cuando observas una acción, un índice o cualquier mercado financiero, no estás viendo individuos aislados tomando decisiones independientes. Estás observando el resultado agregado de participantes con recursos, información, objetivos y horizontes temporales completamente distintos. Algunos operan minutos, otros operan semanas, otros operan años. Algunos buscan liquidez, otros buscan cobertura, otros buscan acumulación y otros buscan distribución. Intentar interpretar cada participante individual sería imposible. Por eso Wyckoff propuso un ejercicio mental extraordinariamente útil. Imagina que todas esas fuerzas actúan como si fueran una sola entidad, como si existiera una inteligencia única detrás del movimiento. No porque realmente exista una persona controlándolo todo, sino porque esa simplificación permite entender la lógica detrás del comportamiento del precio. Ese personaje conceptual fue llamado Composite Man, el hombre compuesto, y aquí aparece la pregunta que cambia completamente la forma de observar el mercado. ¿Qué ocurriría si el precio no fuera una consecuencia espontánea del azar colectivo, sino una consecuencia de procesos de acumulación y distribución desarrollados durante largos periodos de tiempo? ¿Qué ocurriría si los movimientos importantes comenzaran mucho antes de ser visibles? ¿Qué ocurriría si el verdadero trabajo ocurriera cuando casi nadie presta atención? Wyckoff concluyó que precisamente eso era lo que sucedía. Antes de una tendencia alcista significativa suele existir acumulación, antes de una tendencia bajista importante suele existir distribución, antes del movimiento visible existe preparación. Y aquí es donde la gran cantidad de operadores comete un error estructural. Confunden movimiento con intención, creen que el movimiento es el comienzo, cuando muchas veces es la etapa final de un proceso mucho más largo. Observan la explosión, pero ignoran la construcción. Observan la tendencia, pero ignoran la preparación. Observan el resultado, pero ignoran la causa. Por eso gran cantidad de participantes llega tarde, porque esperan confirmaciones evidentes, esperan noticias, esperan consenso, esperan validación, y cuando finalmente la reciben, el proceso principal ya ha avanzado una distancia considerable. Wyckoff comprendió algo que hoy resulta incluso más relevante. Los mercados modernos son extraordinariamente rápidos. Los sistemas algorítmicos procesan información en milisegundos. Los flujos institucionales atraviesan múltiples mercados simultáneamente. La información circula de forma instantánea, pero la lógica humana sigue siendo sorprendentemente similar. Las emociones siguen reaccionando al miedo, las emociones siguen reaccionando a la euforia, las emociones siguen reaccionando a la validación social. Y precisamente por eso las enseñanzas de Wyckoff continúan vigentes, porque no estudian tecnología, estudian comportamiento, y el comportamiento deja huellas. Imagina por un momento una institución que necesita construir una posición enorme, no puede comprar todo de una sola vez
Si lo hiciera, empujaría el precio violentamente hacia arriba, revelaría sus intenciones, perdería eficiencia, por lo tanto necesita tiempo, necesita liquidez, necesita paciencia, necesita crear condiciones favorables. Ese proceso no siempre es visible para quien observa únicamente indicadores tradicionales, pero puede dejar rastros en el comportamiento del precio y del volumen. Eso fue exactamente lo que Wyckoff dedicó años a estudiar. No intentaba adivinar el futuro, intentaba interpretar la preparación, intentaba descubrir quién necesitaba actuar, intentaba entender por qué el mercado se comportaba de determinada manera antes del movimiento evidente. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre un operador principiante y un operador avanzado. El principiante pregunta qué hará el precio, el operador avanzado pregunta quién necesita mover el precio. Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la perspectiva, porque una pregunta observa el efecto, la otra busca la causa, y las causas suelen aparecer antes que los efectos. Esta idea se vuelve aún más poderosa cuando observamos el entorno actual. Hoy convivimos con modelos cuantitativos, fondos sistemáticos, inteligencia artificial, automatización, algoritmos de ejecución, pero incluso dentro de esa complejidad existe una necesidad constante, la necesidad de liquidez, la necesidad de posicionamiento, la necesidad de transferir riesgo, y esas necesidades continúan dejando huellas, tal vez diferentes, tal vez más rápidas, tal vez más sofisticadas, pero siguen dejando huellas. Por eso Wyckoff no debe entenderse como un conjunto de patrones antiguos, debe entenderse como una metodología para interpretar comportamiento, y el comportamiento sigue siendo una variable central de los mercados modernos. La verdadera pregunta entonces no es si el Composite Man existe literalmente. La verdadera pregunta es si pensar como Wyckoff mejora tu capacidad para interpretar el mercado. Y la respuesta parece evidente cuando observamos la cantidad de operadores profesionales que continúan utilizando estos principios más de 100 años después, porque el objetivo nunca fue encontrar una fórmula mágica. El objetivo era aprender a observar de manera diferente, aprender a identificar preparación donde otros ven aburrimiento, aprender a identificar intención donde otros ven ruido, aprender a identificar estructura donde otros ven caos. Y eso nos lleva al punto más importante de este episodio. Quizás el precio no se mueve cuando crees. Quizás el movimiento visible es solamente la consecuencia final de algo que comenzó mucho antes. Quizás las decisiones realmente importantes se toman cuando el mercado parece no estar haciendo nada. Quizás la preparación vale más que la reacción, y quizás esa sea la razón por la cual Richard Wyckoff sigue siendo estudiado más de un siglo después, porque comprendió algo que sigue siendo cierto en cada generación de operadores. El mercado rara vez revela sus verdaderas intenciones de forma inmediata, pero para quien aprende a observar correctamente, las huellas suelen aparecer antes del movimiento. Y la próxima pregunta ya no es ¿qué hará el precio? La próxima pregunta es mucho más incómoda. Si las huellas ya están frente a nosotros, ¿por qué tan pocos logran verlas?